Esta mañana iniciamos el estudio. Después de haber terminado Primera de Pedro, continuamos con la segunda carta que Pedro escribió a estos hermanos situados en Asia Menor, en la actual Turquía, aquellos de la dispersión que estaban sufriendo persecución, que estaban pasando por circunstancias realmente duras, alejados del hogar, que en muchos casos haría que tambalease la fe de cualquiera. Y Pedro aprovechó esa primera epístola para reafirmar su fe y para también hacerles entender que el sufrimiento, si es inherente de por sí en la vida de cualquier ser humano, en la vida de un creyente también forma parte de nuestro vivir cotidiano. Pero con una gran diferencia, y es que en el caso de los hijos de Dios, el sufrimiento es usado por Dios para sus propósitos. En definitiva, el sufrimiento tiene sentido, porque no hay nada peor que sufrir para nada, que sufrir sin sentido. Pues en el caso del creyente puede reafirmar su fe y su seguridad en el Señor, sabiendo que Él controla la situación y que incluso, a pesar de una circunstancia adversa, el Señor lo usa para su gloria, para mi bendición y para bendición de los demás. Y sabéis, hermanos, eso es una gran diferencia a la hora de enfrentar el sufrimiento, que sin duda ya has tenido que enfrentar en alguna ocasión, ¿verdad? Alguna enfermedad, alguna noticia negativa, la pérdida de algún ser querido, pérdida de trabajo. Bueno, hay muchos tipos de sufrimientos que tenemos que enfrentar diariamente. La segunda carta que vamos a empezar, hoy solamente vamos a estudiar los dos primeros versículos, los saludos, pero en los que podemos sacar cosas muy interesantes. La segunda carta, como os decía, está dirigida a estas mismas personas y además está siendo escrita en un momento emocional muy importante para Pedro, ya que él es consciente de que su vida está llegando a su fin. Y cuando uno llega a ese momento, puede dejar que ese momento le sorprenda, o siendo consciente de que eso va a ocurrir, puede prepararse, puede ordenar sus asuntos, puede dar más urgencia a aquellos proyectos que quiere acabar. Y yo creo que este era el caso de Pedro. Tenía la necesidad de, una vez apuntalada la fe de aquellos hermanos, enseñarles algunas lecciones que son unas de las más importantes, como veremos, para la vida de cualquier creyente. Y allí al final del capítulo 1 les dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Así que no hay tiempo que perder. Necesito además daros estas nuevas instrucciones que el Espíritu Santo me está llevando a traeros, porque es la palabra de Dios, no es una carta de Pedro. El Señor quiere que sepáis esto porque es bueno para vosotros. Y por supuesto que también es bueno para nosotros hoy, aquí, en Suances. Dice el versículo 1 de Segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno inicia un estudio como el que vamos a iniciar hoy, hay una pregunta que debe de hacerse. ¿Por qué estudiar esta carta? ¿Para qué? ¿Qué tiene de relevante para nosotros hoy la segunda carta de Pedro, en pleno siglo XXI? Han pasado ya mucho tiempo, Pedro. No sé si esto estará muy actualizado a día de hoy, ¿verdad? Estamos en la época de la inteligencia artificial. Y aunque no os deis cuenta, todos los días estáis tratando con esa inteligencia artificial. Cuando coges el teléfono y llamas a cualquier número de atención, te tienen media hora saltando de pregunta en pregunta, un robot que te va atendiendo y que va, ¿verdad? Eso es inteligencia artificial, aunque a veces no sea muy inteligente la espera, ¿verdad? Pero esa es la realidad, lo estamos ya viviendo.
Estamos en la época del Big Data, ¿verdad? Buscas en Google muebles de cocina y luego te pasas un mes cada vez que ves el periódico apareciéndote muebles de cocina por todas partes. Busques por donde busques, salen muebles de cocina. Tu información, tus búsquedas son tenidas muy en cuenta y se comercia con ellas, se venden. Estamos en una época demasiado moderna como para pensar que a lo mejor esta carta que Pedro escribió en los últimos años de su vida sea de actualidad para nosotros. Son preguntas importantes. No debemos de estudiar simplemente por inercia. Debemos de hacernos preguntas. Preguntas que me sirvan para reflexionar y para sacar el máximo partido a lo que voy a estudiar. Bueno, vamos a ver algunos de los temas principales. Luego hay otros subtemas, pero hay 3 temas principales que son las divisiones de los 3 capítulos. Y el primer tema que nos encontramos en el capítulo 1 es la responsabilidad del creyente. La responsabilidad que conlleva para mí llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Wow. Estas son palabras mayores que conlleva para nosotros una gran responsabilidad delante de Dios. Pues ese es el primer tema que vamos a tratar. El segundo tema que vamos a tratar en el capítulo 2 son los falsos maestros y las falsas enseñanzas, poniendo en valor a la Escritura. Es también un tema relevante en el día de hoy. Y sobre todo para nosotros que asumimos y aceptamos la autoridad de la Escritura, no para decir que dice la verdad, sino para aplicarla en nuestras vidas. Porque de nada sirve venerar la Biblia si no tiene una consecuencia de sumisión y de obediencia en tu corazón y en tu vida práctica, en tu vida diaria. Y en tercer lugar, el capítulo 3, el día del Señor. La realidad de la segunda venida de Cristo. Y mirad, yo creo que este es un tema muy pertinente y muy necesario. Últimamente estamos hablando algunos sobre este tema. Porque la sensación que al menos yo tengo es que vivimos completamente de espaldas a esta realidad. Como si no nos afectase. Como si no estuviésemos involucrados. Y es preocupante a veces pensar en esto. Como veis, son temas muy importantes que sirven para reforzar nuestra confianza, y esa era la intención de Pedro, reforzar nuestra confianza en medio de una sociedad. Una sociedad donde todo es relativo, una sociedad donde no se confía mucho en la influencia de Dios y mucho menos en su propia existencia. Y esto, hermanos, no es producto de la casualidad, no es producto de cómo avanzan los tiempos o la educación o Internet. Es producto de que hay alguien que es Satanás, que es el diablo, que está manejando los hilos de esta sociedad. Y lo está manejando a su antojo. Y esto afecta incluso a la propia Iglesia y a los propios creyentes, a los propios hijos de Dios. Y a causa de este dominio, hoy más que nunca, tenemos que reafirmarnos, tenemos que volver a comprometernos con permanecer firmes en la palabra de Dios. Hoy más que nunca tenemos que permanecer vigilantes para estar alerta ante quienes quieren torcer la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra. A veces con la excusa de la contextualización, a veces con la excusa de que la sociedad está cambiando, a veces con la excusa de no debemos ofender con lo que dice la Biblia, a veces con la excusa de querer contentar a todos. Pedro dice en el capítulo 2 que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y sabes, a veces no es necesario que sean cosas completamente contrarias a lo que dice la Escritura. A veces es algo mucho más disimulado. Simplemente basta con restar algo de autoridad a la palabra de Dios. A veces basta con bajarla un poquitito de nivel. Basta con considerarla un libro realmente bueno y realmente interesante que deberías leer. Basta con considerarla solamente un libro que debes de tener muy en cuenta en tu vida. Y sabéis, esto está sucediendo ya. Y está sucediendo en las iglesias también evangélicas,
No tenemos siempre que mirar al de enfrente, sino en nuestras propias iglesias, donde muchas veces el liderazgo personal, el liderazgo humano, está sustituyendo al liderazgo de la palabra de Dios y al liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y queridos hermanos, esto es algo que está ocurriendo ya. Por eso el llamado de la palabra de Dios es a reafirmar la autoridad de la palabra de Dios en mi vida. Y cuando uno vive así, repercute en otros aspectos de su vida. Y empezamos, como hemos hablado antes, a dejar de estar pendientes de cosas que la Biblia anuncia, como es la propia segunda venida de Cristo Jesús al mundo. Algo que deberíamos esperar, algo que deberíamos desear, pero algo en lo que parece que vivimos bastante de espaldas a esta realidad. Y sabéis, a veces no parece que deseemos que el Señor venga. No, yo tengo que confesar que cuando era joven no quería que el Señor viniera. Quería tener novia, quería casarme, quería tener dinero para hacer cosas. Pero cuando uno madura se da cuenta de que necesitamos desear que el Señor venga. Y que esta vida que es tan breve se cambie por esa vida eterna en la que estaremos con Él y estaremos disfrutando de su presencia. Pero hay algo peor que no desear que el Señor venga. Hay algo que es mucho peor. Y es que no me importe cómo Dios me va a encontrar si viniera hoy a buscarme. Eso es mucho peor. ¿Realmente nos importa en qué estado está nuestra vida espiritual y cómo se le va a encontrar Cristo Jesús si viniera a buscarme hoy? ¿Es algo relevante para mí? ¿Es algo de lo que soy consciente y trato de luchar para que el Señor me encuentre tal y como Él desea? ¿O simplemente es algo que la verdad es que no, ni lo había pensado ni me importa? Esto es algo mucho peor que no desear que el Señor venga. ¿Hasta qué punto estoy viviendo mi vida siendo estimulado porque el Señor me encuentre como Él desea encontrarme? Alguna vez os tengo hablado de este versículo que os voy a leer ahora y que os invito a que lo subrayéis en vuestras Biblias. Está en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 28. Hay versículos en la Biblia que son terribles, que dice cosas tremendas. A mí este es uno de los que más escalofríos me produce, de los que más temor me produce. Y dice lo siguiente, dice el apóstol Juan: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y a mí me produce, de verdad, me produce escalofríos leer este versículo. Porque aquí no está hablando del miedo o de la preocupación por nuestra salvación, que está segura por la posición en la que nos ha colocado Cristo Jesús, por sus méritos, no por los míos. Aquí habla de confianza y de vergüenza, de experimentar la vergüenza de haberle fallado tanto a mi Señor, aquel que ha dado su vida por mí, que cuando Él venga, en vez de ser un encuentro de gozo y de alegría y de correr a Él para abrazarle, en realidad lo que ocurre es que me alejo de Él avergonzado, porque en ese momento soy consciente del tiempo que he perdido y de que mi vida no es la vida que Él quería para mí. Así que, hermanos, esta carta sin duda que es muy pertinente. A lo largo de todos esos 3 capítulos hay un nexo común, un hilo conductor, un tema que además es el concepto que más se repite en esta epístola, y es el concepto del conocimiento de Dios. Hasta tal punto es importante para Pedro el expresarles la necesidad de crecer en el conocimiento de Dios, que empieza la epístola así. En el versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y en el último versículo de la epístola
Dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, esta es la clave de la epístola y es la clave de la vida espiritual de cualquier creyente. Tener la necesidad, la pasión, el cuidado de crecer en el conocimiento íntimo de nuestro Dios. La necesidad de estar vinculado a Él cada vez más íntimamente, hasta lo más profundo de mi vida. Y sabes, este es un propósito que solo termina cuando Él venga a buscarnos o cuando pasemos a su presencia. Pedro les dice en el saludo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mirad, hermanos, el cauce de las bendiciones de Dios en mi vida diaria viene a través del conocimiento que yo tengo de Dios, del vínculo que yo tengo de Dios. Si no te estás sintiendo bendecido, plantéate y cuestiónate cuál es tu conocimiento de Dios, cuál es tu vínculo con Él, cómo es de fuerte, de intenso, porque ahí encontrarás una de las grandes claves. El deseo de Dios es que esas bendiciones alcancen una dimensión que ni siquiera tú te habías imaginado. Pero pasa por el conocimiento de Él, por la intimidad con Él, por la comunión con Él. Cuando por la fe aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, se derramaron sobre nosotros la gracia y la paz de Dios. Por la gracia entendemos todas esas bendiciones y favores que inmerecidamente Dios nos ha dado, y de una forma particular, la bendición de la salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Verdad? Esa es la gracia. Dios no solamente no me da mi merecido, sino que me da lo que no merezco, que es su amor, es su perdón, es su paz. Esa es la gracia. También dice que experimentamos la paz del Señor, la tranquilidad de que nuestra culpa ha sido eliminada. La deuda está saldada y paso de ser un enemigo de Dios a ser un hijo de Dios, un hijo amado. Pero Pedro les dice, mirad, habéis recibido esto, lo cual es algo tremendo, pero Dios quiere multiplicarlo cada día en tu vida conforme creces en el conocimiento íntimo del Señor. Conforme vas arañando esa superficie de lo que conoces de Dios y empiezas a excavar y empiezas a profundizar y empiezas a maravillarte de la persona de Cristo y de lo que es la persona de la Trinidad en tu vida. Entonces, si la gracia y la paz son maravillosas, verás cómo todavía descubres hasta qué punto Dios ha derramado su gracia y su paz sobre ti. Así son las bendiciones que Dios tiene para cada uno de vosotros y que también tiene para mí. Dice el capítulo 17 de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A veces definimos la vida eterna como vivir muchos años o vivir para siempre, pero eso no es la vida eterna. La vida eterna es tener comunión con Dios y profundizar en el conocimiento de Dios. Algo que empieza cuando tú confiesas tu pecado a Cristo, pero que continúa cada día profundizando un día tras otro, descubriendo sus atributos, descubriendo la profundidad de su perdón. Todos los días nos podemos maravillar, por mucho que hayamos estudiado o aprendido acerca de los atributos de Dios. Cada día descubrimos en nuestras vidas como lo que pensábamos que ya no podía ir más allá, descubrimos que lo desborda por completo. Todos hemos sido testigos de las inundaciones que ha habido por la zona del Mediterráneo, ¿verdad? Y cómo pequeños riachuelos casi secos se convertían en un mar que arrasaban con todo. No había barrera humana que los pudiera detener. Así son las bendiciones que Dios quiere poner en tu vida. No habrá nada ni nadie que las pueda detener, que las pueda contener, que las pueda impedir.
Mirad, estamos en una sociedad difícil. Difícil para todos, de forma especial para los adolescentes, para los jóvenes. Mi sociedad no era así, os lo puedo garantizar. Ahora es mucho más complicada. Ahora estamos en la sociedad donde no se distingue ya o no importa lo que está bien o lo que está mal. Eso ha dejado de existir. Cuando yo era joven sí importaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ahora ya no. Ahora a ellos se les dice, mirad, probad todo. Pero tranquilos, no existe el bien o el mal. Lo que existe es lo que te gusta o lo que no te gusta. Esa es la sociedad en la que están viviendo hoy. Esos son los mensajes que ellos reciben. Y para eso necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para poder combatir estas teorías que lo único que hacen es alejarnos de Dios. Vale, pero está bien teorizar sobre el conocimiento de Dios. Pero, ¿qué hay que hacer? Porque ahora está bien que hablemos y digamos, pero vale, ¿y ahora cómo hacemos esto? ¿Cómo lo llevamos a cabo en nuestra vida? Muy bien, quiero dejar con vosotros 4 columnas sobre las que descansa el crecimiento en el conocimiento de Dios, que no por obvias son necesarias y son columnas que tenemos que refrescar y volver a reafirmar en nuestras vidas, siempre con la ayuda y con la intervención del Espíritu Santo, que es el que actúa en nuestros corazones. La primera columna que quiero compartir con vosotras es a través de la palabra, a través del estudio de la Biblia. Mirad, es en la Escritura donde Dios revela quién es, donde Dios revela qué quiere de mí. Y también un aspecto muy importante, es en la Escritura donde Dios revela quién y cómo soy. Y a veces quizá eludimos un poco la Escritura porque muchas veces cuando avanzamos en el estudio de la palabra o en la lectura de la palabra nos vemos reflejados en cosas que no nos apetecen vernos reflejados. Y a veces esta es la excusa para rehuir la presencia y la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra no se refiere solamente al estudio de la palabra, al conocimiento intelectual de la palabra. Y es bueno que la estudiemos, es bueno que la memoricemos, es bueno que dediquemos recursos personales, tiempo, dinero para comprar libros, para comprar apoyos que nos ayuden a entender la palabra. Es necesario hacerlo así. Pero esto no es suficiente. Conocer a Dios es profundizar en un vínculo que yo tengo con Él. En una ocasión los escribas y los fariseos, gente muy entendida en la palabra de Dios, aprovecharon un momento para tratar de ponerle una trampa a Jesús y denunciaban a los discípulos de Jesús como gente que no cumplía con las tradiciones. Y Jesús, usando la palabra de Dios y haciendo mención de un texto de Isaías, les dijo lo siguiente: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El conocimiento o el estudio bíblico no es garantía de que tú crezcas en el conocimiento íntimo de Dios. Creces en la información de Dios, pero no profundizas en el vínculo que Él quiere tener contigo. Todo esto es inútil si no viene acompañado de la obediencia y del sometimiento a la palabra de Dios. Cuando yo leo la Biblia ordena mi camino, la Biblia obliga a tomar decisiones prácticas en mi vida que a lo mejor no me apetece tomar, pero su autoridad sobre mí me obliga a que lo haga. Dice el Salmo 119, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No solamente leo la Biblia y me gozo en la lectura de palabras bonitas del salmista, sino que cuando yo acabo de leer este versículo, me tengo que poner de rodillas y decirle: Señor, perdóname porque yo no te busco, porque tus palabras no son mandamientos para mí. Lo confieso delante de ti y te pido a que me ayudes a cambiar para que mi vida siga por el camino que marca tu palabra, para que sea una persona obediente a ti y que se somete a la autoridad de mi Señor, que eres tú. Para crecer en el conocimiento de Dios necesitamos amar la palabra, necesitamos estudiarla y necesitamos obedecerla. La segunda columna es la oración. A veces definimos la oración como hablar con Dios y no es una mala definición. A mí me gusta más definirla como una forma especial de comunicarnos con Dios. Porque, al menos en mi caso, muchas veces mi oración es guardar silencio delante del Señor. Es buscar ese momento de estar a solas con Él y simplemente quedarme callado delante de Él. Y sabes, cuando hago eso, puedo experimentar cómo el Señor escudriña mi corazón, cómo el Señor levanta las alfombras, cómo el Señor abre todos los cajones y a veces saca a relucir cosas que ni siquiera me atrevo a mencionar delante de Él. Y sabes, cuando hace eso, uno no le queda más remedio que confesarlo, que arrepentirse y que reconocerlo delante del Señor. Y cuando tú haces eso, estás reconociendo su autoridad, estás reconociendo su misericordia porque estás confiando en aquel que todo lo perdona. Estás reconociendo su santidad porque reconoces a aquel que es incompatible con pecado en tu vida. Y sabes, eso es crecer en el conocimiento íntimo de Dios. El Salmo 51, que sabéis que refleja la oración de David después de haber pecado, dice: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, después de haber pecado, con consecuencias gravísimas, como todos reconocéis y os acordáis, no solamente para la vida de otros, sino para su propia vida. Pero después de haberse descargado delante del Señor y de haberse sentido perdonado, David dio un paso adelante en su comunión con Dios, en el conocimiento íntimo de su Señor. Pudo profundizar un poco más. La tercera columna es a través de la adoración. La adoración, como muchas veces decimos, es algo más que una actividad, es algo más que cantar algunas canciones de alabanza. La adoración es una actitud, pero tampoco cualquier actitud. Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2, resumen, en mi manera de pensar, muy bien lo que es la adoración. Y Pablo les dice allí a los creyentes en Roma: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, el apóstol Pablo les está diciendo que deben rendir incondicionalmente sus vidas a Cristo. Vidas que deben de ser una ofrenda santa, viva, que agrade a Dios. Y esto es la adoración. Señor, aquí tienes mi vida. Pero mira, sé que en algunos aspectos es un desastre. Te pido, por favor, que esta vida sea purificada en el fuego de tu altar.
te pido por favor que todas aquellas cosas que la manchan, que la ensucian, que estorban nuestra comunión, que estorban el que yo pueda conocerte todavía más y quedarme maravillado por quien eres, te suplico que tú lo quemes y que no vuelva más, porque quiero ser una ofrenda santa, agradable a ti. Y sabes, si esto lo hacemos en nuestras fuerzas, ya sabes lo que pasa con todo lo que hacemos en nuestras fuerzas, que tiene muchas posibilidades de fracasar. Pero fíjate lo que decía Pablo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Y sabes, esta renovación de nuestro entendimiento es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, y que requiere de tu colaboración, requiere de tu participación. Pero sabes, Dios está haciendo todo lo posible, está poniendo todo de su parte para que tu vida sea una vida de adoración, para que no tengamos excusas y para que podamos seguir creciendo en el conocimiento íntimo de nuestro Dios, fortaleciendo el vínculo de la comunión que tenemos con Él. Y ya para terminar, la cuarta columna. La cuarta columna es la comunión. La comunión. Qué importante es la comunión. Somos llamados a vivir en comunión, hermanos. No somos ermitaños que viven aislados. Dios nos creó y creó a su iglesia para vivir en comunidad. Dice Efesios 2, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es lo que somos. Por eso cuando hacemos presentaciones decimos, bueno, este es el hijo, pero es el hijo de todos. Bueno, a lo mejor no sé si es el hijo de todos, pero es nuestra familia. Y le tenemos que cuidar como un niñito que tenemos en la familia, ¿verdad? O cuando recibimos con las bienvenidas a los hermanos al finalizar el culto, no lo hacemos porque queda bonito y nos damos unos aplausos. Lo hacemos porque queremos recibir a los hermanos que son de nuestra familia. Y queremos expresarle nuestro amor y que estamos contentos de que nos hayan venido a visitar y que nos encantará que vengan más veces. Estamos llamados a vivir en comunidad. Estamos llamados a estrechar los vínculos que tenemos entre nosotros. Estamos llamados a expresar a través de nuestras relaciones la relación íntima que tengo con Dios. Yo necesito que tu relación conmigo sea una fuente de bendición para mí. Tú necesitas que tu relación conmigo sea un canal, sea una fuente de bendición que te ayude a crecer en el conocimiento de Dios. Tú necesitas ver en mí a Cristo de tal manera que a través de mí tú puedas saber más de Cristo. Y sabes, para mí es imprescindible poder ver la vida transformada que ha hecho Cristo en tu vida. Y alabarle, y darle la gloria, y ver que una persona con problemas similares a los míos, o con problemas completamente diferentes a los míos, como hemos cantado, tiene su esperanza en Jesús. Y no solo a través de la Biblia, sino que a través de ti yo puedo llegar a conocer más a Dios. Y sabes, a través de muchos de vosotros, a veces tenemos la dificultad de la relación, ¿verdad?, en una iglesia que ya tiene unas dimensiones. Pero yo a través de muchos de vosotros he podido dar la gloria a Dios. Y he podido reconocer y abundar más en algunos de sus atributos, al ver lo que hacía Dios con vuestras vidas. Al ver cómo cuando en dificultades dabais la gloria al Señor. Al ver cómo erais agradecidos y generosos con las necesidades de otros. Al ver vuestro tesón y vuestro amor por el evangelismo. Eso me ha ayudado a mí a profundizar en mi conocimiento de Dios, en mi conocimiento y en mi vínculo con Cristo Jesús. Hermanos, nos necesitamos. La comunión es imprescindible para el crecimiento de nuestro conocimiento de Dios. Por eso os animamos a participar en grupos pequeños, porque es una forma más práctica de poder estrechar esas relaciones. La familia espiritual tiene que ser un potente motor
que nos ayude a crecer en el conocimiento íntimo de Dios. Sin duda que la carta de Pedro, esta segunda epístola, va a ser una carta que vamos a disfrutar y que debe servir para cuestionarnos cosas en nuestras vidas o reafirmarlas si lo estamos haciendo bien. Pero sin duda que tiene que transformar nuestro conocimiento de Dios y nuestras ganas, nuestro deseo de crecer en esa intimidad con Él, en ese vínculo con Él. Termino solamente con un versículo del Salmo 42. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. La pregunta es, ¿tenemos sed de Dios? ¿Recorremos los kilómetros que sean necesarios, al igual que hacen los animales en el campo, con tal de encontrar esa fuente de agua que nos da vida? Pues que el Señor nos ayude a que esto sea así, a que fortalezcamos nuestra comunión y nuestro vínculo con Él de tal forma que nuestro deseo, nuestro anhelo es estar en perfecta comunión con Él. Que Él nos ayude.